Mis amados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Mis amores preciosos, estas charlas que voy a compartir el día de hoy son prácticamente como una segunda parte de la antigua explicación que yo di sobre el alimento que somos todos nosotros para los arcontes, lo que llamamos el Lodge. Pero hoy día quiero hacerlo más claro porque lo he encontrado de una manera más específica, más explicado, y quiero creer que necesitamos siempre volver a entender y recordar todo esto para poder tomar una reflexión y una decisión del alimento que estamos dándole nosotros a los arcontes. Por eso es que quiero ocuparme de hacerlo bien explícito, mis amores. Quiero preguntarte algo, mi corazón. ¿Alguna vez sentiste algo tan intenso que no pudiste explicar de dónde venía? ¿Te pasó eso o no? No me estoy refiriendo a una emoción normal. Me estoy refiriendo a esos momentos donde el dolor es tan profundo o el amor es tan absurdo y te preguntas si realmente eso es tuyo. Si tú lo estás sintiendo o si algo en algún lugar lo estás sintiendo a través de ti. Yo te digo todo esto porque yo sé y pienso y siento yo que las emociones son simplemente parte de cada ser humano. Que el miedo, el amor, la angustia, el deseo eran respuestas naturales a un mundo caótico. Nada más que eso. Es una química en el cerebro. Es una evolución, adaptación. Pero aquí está, mi corazón, lo que nadie te dice. Y es necesario que pongas atención a todo lo que te voy a narrar a partir de ahora. Porque existe una posibilidad que muy pocos se atreven a formular. En serio, una posibilidad que no viene de la ciencia ficción, ni de un escritor de novelas, vamos a hablar más claro de novelas de terror. Viene de dos fuentes completamente distintas, separadas aproximadamente 100 años, que llegaron a la misma conclusión. Inquietante verdad. Que tus emociones no son solo tuyas. Que el sistema en el que vivimos no solo genera experiencias emocionales, que las necesites. Algo devastador, una pérdida, una traición, ese tipo de dolor que te aplasta el pecho y te deja sin palabras, ¿verdad? ¿Lo has sentido alguna vez? Claro que sí. Ahora pregúntate esto. ¿Y si ese dolor no fue un accidente? ¿Y si no fue simplemente el resultado de vivir en un mundo imperfecto? ¿Y si fue exactamente lo que debía pasar? Parece que suena paranoico, ¿verdad? Lo sé, pero antes de que descartes esas ideas, escucha lo que voy a decirte, mi corazón. Porque los textos, vamos a hablar bien claro, de los evangelios apócrifos, de los textos gnósticos, realmente dicen lo que el investigador Robert Monroe documentó en detalles y lo que la versión popular de este tema sistemáticamente omite, cambia completamente la pregunta. No, no estamos hablando de una teoría conspirativa, mi amor. Estamos hablando de algo mucho más perturbador. Estamos hablando de la posibilidad de que la realidad en la que vivimos funcione como un sistema. Sí, un sistema que no tiene como objetivo tu bienestar, ni tu crecimiento, ni tu felicidad. Un sistema que tiene como objetivo algo mucho más específico. Y lo fuerte de todo esto es que tú eres parte de ese sistema, no como observador, como recurso, porque el sufrimiento humano
parece no tener fin, a pesar de los miles de años de progreso espiritual. El filósofo hermético tecnológico, porque cada generación, sin excepción, reproduce los mismos patrones: el dolor, la guerra, pérdidas de amor, destruido, porque el ciclo nunca se rompe del todo, ¿verdad? La respuesta que las religiones dan es conocida: aprendizaje espiritual, karma, voluntad divina. Así nos han hecho creer. Pecado original, y todos lo creen. Dicen que Jesús ha venido a la tierra para pagar el pecado original de nosotros. ¿Qué pecado original? ¿Qué hicimos nosotros, mis amores? Pues cada tradición nos confunde más. Y cada tradición tiene una versión. Y todas esas versiones tienen algo en común: para ser verídico, que el sufrimiento tenga sentido dentro del sistema. Bueno, vamos a decir más claro: lo justifican, lo integran, pero ninguna de ellas te pregunta si el sistema mismo podría ser el problema. Vamos a hablar más claro. Hay una palabra que vas a escuchar mucho en este video: lush. Es un término creado por Robert Monroe, un investigador estadounidense que en los años 60 comenzó a documentar una experiencia fuera de su cuerpo, de forma metódica, casi científica. Monroe no era un místico, no era un gurú, era un hombre de negocios, productor de radio, que de un día para el otro comenzó a salir de su cuerpo mientras dormía y a explorar dimensiones que no tenían forma de explicar. Lo que encontró en esas exploraciones lo perturbó profundamente. Y lo que lo perturbó a Monroe es exactamente lo que perturbó a un grupo de pensadores de los primeros siglos del cristianismo, conocidos como los gnósticos. Personas que fueron perseguidas, cuyos textos fueron destruidos, cuyas ideas fueron catalogadas como herejía, no porque estuvieran equivocados sobre los detalles religiosos, sino porque estaban haciendo una pregunta que ninguna institución quería que se hiciera en voz. Sí, en voz alta. ¿Quién construyó ese mundo y para qué? Antes de responder eso, quiero que entiendas algo. Lo que estoy describiendo no es entretenimiento, no es una teoría más allá de consumir en YouTube y olvidarla en 30 minutos. Si lo tratas como eso, pues ya estás dentro de uno de los mecanismos que vamos a analizar hoy. El mecanismo por el cual el conocimiento se convierte en un espectáculo. Y el espectáculo no cambia nada. Lo que voy a presentarte ahora en este momento es el video de un mapa de dos fuentes muy distintas. Dibujaron de manera independiente y los mapas muestran el mismo territorio. El territorio, mi corazón, eres tú, tu vida emocional, tu sufrimiento, tu amor, tu miedo, tu dolor y algo más que quiero yo narrarte, porque eso me lo dijo mi Padre Creador. Los accidentes que suceden no suceden por casualidad. Son creados específicamente para que las personas que van a sufrir ese accidente tengan que darle comida, el losh. Ustedes ya saben para qué. Entonces ya sabemos todo eso. Ya sabemos que todo ha sido maquiavélicamente organizado por ellos. Y la pregunta que quiero dejarte ahora: ¿tú crees que todo esto es metáfora o es verdad? Porque yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tú has observado tus emociones cada vez que tú ves un video? O cada vez que te comparten que pasó esto, que Donald Trump va a hacer esto, que Donald Trump va a hacer lo otro, que tú tienes que ir por allá, que esto está pasando aquí en Arequipa, que las elecciones han sido fraguadas, y la gente va subiendo y subiendo y subiendo las emociones. Cuando tú ves un partido de fútbol, tú te excitas, ¿verdad? Te elevas. Y eso, ¿quién come esas emociones? ¿Quién se alimenta de esas emociones? De todo lo que nos comparten en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Telegram, en todos los canales y medios que nos tienen
amaestrados, adiestrados para vivir así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que quién se alimenta de todo eso? Bueno, creo que la respuesta ya la tienes en tu boca, ¿verdad? Eso es verdad. Simplemente te quiero preguntar, ¿tú alguna vez has observado que todas esas emociones que tú tienes desde afuera? ¿No? Pues hazlo, mi corazón. ¿Las has observado? Hazlo desde afuera, obsérvate, como si fuera algo que ocurre en un lugar, de algo que tú eres. Si alguna vez lo hiciste, aunque sea por un segundo, entonces tú ya sabes que existe algo en ti que va más allá de lo que se siente. Algo que mira, y ese algo es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. 100 años, eso es lo que separa a Robert Monroe de los gnósticos, un investigador del siglo XX y un grupo de pensadores del siglo II después de Cristo. Son dos culturas distintas, ¿verdad, mis corazones? Por eso hoy día yo me atreví a hacer esto, porque lo vi simpatiquísimo para podértelo compartir a ti. Quizás yo me emociono porque sé que todo lo que te estoy diciendo y te estoy narrando es la verdad. Y bueno, quizás yo en mi casa lo narro fuerte, a ver si de alguna manera lo pueden captar y pueden entender que tenemos que dejar todas esas cosas que nos comparten con el celular. Pero creo que aquí en mi hogar es imposible, mis corazones preciosos. No va a llegar a nadie, ni nadie lo va a escuchar. Por más que hable fuerte para que me puedan interpretar lo que estoy haciendo, pero no va a suceder acá. Entonces es para ustedes, mis corazones preciosos, que yo quiero que ustedes despierten, porque ustedes son mis hijos. Y porque ustedes deben saber que mi única intención de mí es hacerte entender lo que estamos viviendo. Yo creo que más clara no puedo ser. La comunicación entre sí, que tú me tienes que escuchar, es posible que lleguemos todos a la misma conclusión. Porque esto no es casualidad. O si lo es un tipo de casualidad que merece ser tomada muy en serio, mi corazón. Vamos a empezar con Monroe. Reuben Allen Monroe nació en 1915 en Kentucky. Fue productor de radio, hombre de negocios muy exitoso, una persona completamente anclada en el mundo material y pragmático de la América de mediados del siglo XX. No tenía ningún interés particular en la espiritualidad, no le interesaba. No buscaba experiencias místicas, no estaba usando ninguna sustancia. Simplemente una noche en 1951 sintió que su cuerpo comenzaba a vibrar con una intensidad extraña y sin entender cómo ni por qué se encontró flotando sobre su propia cama. Y lo primero que pensó fue que estaba muriendo. Lo segundo, que estaba perdiendo la razón. Pero ninguna de las dos cosas ocurrió. Y la experiencia y las experiencias, porque van a seguir sucediendo, continuaron. Noche tras noche, semana tras semana. Monroe comenzó a documentar con una disciplina casi clínica, tomaba notas, registraba detalles, comparaba experiencias y con el tiempo desarrolló toda una metodología para inducir y explorar todos esos estados de conciencia fuera del cuerpo. Y fundó el Monroe Institute en Virginia, donde investigadores y voluntarios estudiaban estas experiencias de manera sistemática. Sus libros, especialmente Viajes fuera del cuerpo y El viaje final, son registros extraordinariamente detallados de lo que encontró al otro lado de la percepción ordinaria. Y en algún punto de esas exploraciones, Monroe encontró algo que no esperaba encontrar, algo que lo obligó a crear una palabra nueva, porque ninguna palabra existente era suficiente para poder describirlo. Esa palabra fue luz, pero antes de definirla necesito que conozcas los otros, los que llegaron primero. Los gnósticos no eran un grupo homogéneo, eran una constelación de movimientos espirituales y filosóficos que florecieron en los primeros siglos de la era cristiana.
principalmente en el Mediterráneo oriental, en Egipto, en Siria, en Asia, Asia Menor, compartían ciertas ideas fundamentales, aunque difieren los detalles. Y la idea más radical que compartían era esta: el mundo material no fue creado por un Dios bueno y perfecto, fue creado por una identidad inferior, ignorante, que se creyó el único Dios existente, y ese fue el error de percepción de su creador. Está grabado en la estructura misma de la realidad. Sus textos fueron destruidos sistemáticamente por las autoridades religiosas del Imperio Romano. Durante los siglos III y IV, los que conocemos de ellos llegó principalmente a través de los críticos que los citaban para refutarlos a través del hallazgo arqueológico extraordinario que ocurrió en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Ya ustedes saben que un campesino encontró los 13 códigos y los papiros hace 13 siglos. Entre estos estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan, el libro de los secretos de Juan, textos de la instrucción religiosa oficial. Había decidido que no debían existir, porque tanto esfuerzo en destruirlos, cuando los lees, la respuesta se vuelve evidente, ¿verdad? Porque hacen preguntas que ninguna institución quiere que sus seguidores la formulen. Preguntas sobre la naturaleza del creador, sobre la estructura del mundo, sobre el destino, las emociones humanas. Y aquí es donde comienza la convergencia, que me parece más perturbadora. Los gnósticos describían el cosmos como una estructura en capas, una jerarquía de realidades gobernadas por entidades que llamaban arcontes, y cada capa filtrada, procesaba y utilizaba lo que energía de las capas inferiores, la realidad humana. El mundo material era la capa más densa, la más intensa en términos de experiencia emocional. Y esa intensidad no era accidental, era funcional, era el propósito. En el Apócrifo de Juan, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, hay una descripción del ser humano como una criatura que fue construida con una capacidad particular, la capacidad de sentir con una profundidad que ninguna otra entidad en el sistema puede igualar. El amor humano, el duelo humano, el terror humano, el deseo humano, son descritos como fuerzas de una densidad y una potencia extraordinarias, y el sistema fue construido para aprovechar exactamente eso. Monroe, desde una perspectiva completamente diferente, llegó a la misma imagen. Ese fue en sus exploraciones fuera del cuerpo. Monroe describió haber observado a la humanidad desde una perspectiva exterior, como si pudiera ver el conjunto de proceso humano desde arriba. Y lo que vio lo dejó sin palabras durante mucho tiempo. Vio a los seres humanos como productores, como generadores de algo, una especie de energía que emanaba de sus experiencias emocionales más intensas, que era recolectada de alguna manera que no podía determinar, de comprender del todo, y que fluía hacia dimensiones superiores donde otras entidades sí la utilizaban. Y para describir esa energía, Monroe inventó la palabra luz. Lo definió como la energía emocional generada por los seres vivos, particularmente los seres humanos, a través de sus experiencias más intensas. No es felicidad genérica, no es bienestar difuso, es el producto concentrado del amor y la pérdida de la esperanza, del miedo, del deseo, de la frustración. Es la energía que genera precisamente en los puntos de mayor tensión emocional. Ahora detente. Un momento, por favor. Un hombre en los años 60, explorando estados alterados de conciencia, describe un sistema en el que los seres humanos son utilizados como productores de energía emocional, y un grupo de textos enterrados en Egipto hace 16 siglos
escritos por personas que no tenían ninguna conexión con Monroe ni con el siglo XX, describen el mundo material como un sistema construido para aprovechar la capacidad emocional de los seres humanos. ¿Eso es una coincidencia? O tal vez quizás los dos fuentes proyectan la misma angustia existencial humana de manera distintas. Quizás el patrón que percibimos no está en el mundo, sino en la mente que busca patrones. Eso es posible y es una posibilidad que deberíamos mantener abierta. Pero hay algo más que quiero que consideres. La convergencia no es solo temática, es estructural. Monroe no describe solo la existencia de luz como energía, describe cómo se produce, qué condiciones lo generan, qué tipo de experiencias son más eficientes para el sistema. Y esa descripción coincide punto por punto con todos los textos gnósticos. Llaman la cosecha de las pasiones, amor que termina en pérdida, esperanza que colapsa en desesperación, conexión que se convierte en abandono. No son accidentes de una realidad imperfecta. Son, según ambas fuentes, los mecanismos más profundos y más productivos del sistema. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido exactamente esa secuencia, mi corazón? Amor y luego pérdida. Esperanza y luego derrumbe. Conexión y luego silencio. ¿Cuántas veces has pasado y tú has pensado que todo esto fue mala suerte? Los gnósticos no creían en la mala suerte. Monroe tampoco. Los dos creían desde perspectivas radicalmente distintas que hay una lógica en el sufrimiento humano. No es una lógica moral, no es un plan pedagógico, no es un karma, por favor, no, que equilibra deudas del pasado. Es una lógica funcional, el tipo de lógica que tiene una máquina que está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada. Y eso es verdad. ¿Conoces la pregunta? Que sigue. Es inevitable. ¿Diseñada por quién? Eso es lo que vamos a explorar en el próximo capítulo. La arquitectura del sistema. ¿Quién lo construyó según los gnósticos? ¿Cómo funciona en sus capas más profundas? ¿Y por qué la entidad que lo creó no es exactamente lo que tú imaginas cuando piensas en un villano cósmico? Porque no se trata de maldad, se trata de algo mucho más perturbador que la maldad. Se trata de la ignorancia. Imagina un administrador, no un tirano, no un monstruo, un administrador, alguien que gestiona un sistema completo, que aplica reglas sin cuestionarlas, que procesa lo que entra y lo que sale sin preguntarse nunca si el sistema en sí tiene sentido. Alguien que cumple su función con perfecta eficiencia y cero comprensión de lo que realmente está haciendo. Esa es la imagen de los gnósticos. Tenían del creador del mundo material. No lo llamaban Dios, lo llamaban Yaldabaoth. Y la característica principal de Yaldabaoth no era la crueldad, era la ignorancia, una ignorancia tan profunda, tan estructural, que ni siquiera podía reconocerla como tal. En el apócrifo de Juan, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, se describe el momento en que Yaldabaoth declara: yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios además de mí. Y esa declaración para los gnósticos era la prueba definitiva de su limitación, porque un ser verdaderamente divino, completo, luminoso, jamás necesitaría declarar su unicidad, jamás sentiría celos, jamás necesitaría afirmarse, solo declara ser el único. Quien no sabe que no lo es, este detalle no es menor. Cambia completamente la naturaleza del problema. Si el creador del mundo material fuera malvado, entonces habría intención detrás del sufrimiento. Habría un adversario consciente de que disfruta del dolor humano, y eso paradójicamente sería más manejable porque
mal consciente, puede ser resistido, puede ser confrontado, puede ser nombrado, pero la ignorancia no funciona así. La ignorancia sabe que la ignorancia no puede ser persuadida, no puede ser derrotada con argumentos. Sigue funcionando exactamente de sí misma, de la misma manera que la misma eficiencia perfecta independientemente de lo que hagas, y el mundo que construye un ser ignorante refleja esa ignorancia en cada uno de sus niveles. Y los gnósticos describían la estructura del cosmos como una serie de capas concéntricas, 7 niveles de realidad, a los que llaman Eleobeth, cada uno administrado por una entidad específica, a la que llamaban arcontes. La palabra arconte viene del griego y significa literalmente gobernante o administrador. No demonios, no espíritus del mal, administradores, entidades que procesan, filtran y gestionan lo que fluye a través de sus respectivos niveles. Piénsalo como una burocracia cósmica. Cada arconte tiene su dominio, cada uno aplica sus reglas, ninguno de ellos tiene una visión completa del sistema, cada uno cree como su creador, que lo gestiona, es todo lo que existe, y todos juntos construyen una arquitectura que tiene un propósito específico: mantener a los seres humanos dentro del mundo material intensamente involucrados en sus experiencias emocionales, produciendo exactamente aquello que el sistema necesita para funcionar. Eso que el sistema necesita es lo que Monroe llamó luz. Y aquí es donde la descripción gnóstica y la descripción de Monroe se fusionan de una manera que resulta difícil ignorar. ¿Por qué Monroe no solo describió la existencia de luz como concepto abstracto, describió con la precisión meticulosa que caracteriza todo su trabajo los mecanismos específicos a través de los cuales se produce? Y esos mecanismos coinciden con la arquitectura de los gnósticos, que detallaron siglos antes. El mundo material, según ambas fuentes, fue diseñado como el entorno ideal para generar emociones de máxima intensidad. ¿Por qué? Porque en el mundo material todo es temporal, todo se pierde, todo cambia, nada permanece, y esa impermanencia radical que tantas tradiciones espirituales presentan como el gran maestro, como la lección que debemos aprender, tiene también otra función. Garantiza que el ciclo emocional nunca se detenga, que siempre haya algo que amar y que perder, y siempre haya algo que desear y no alcanzar, siempre algo que temer y eventualmente enfrentar. La temporalidad no es un defecto del sistema, es un mecanismo central. Monroe lo describió de una manera que resulta particularmente incómoda. Dijo que si observas a la humanidad desde fuera, lo primero que notas no es el sufrimiento, lo primero que notas es la productividad. Cómo los seres humanos generan cantidades extraordinariamente de energía emocional, pues cantidades extraordinariamente cortas de tiempo. Un ser humano puede experimentar amor profundo y pérdida devastadora, esperanza renovada y miedo existencial en el transcurso de una sola vida. A veces en el transcurso de un solo año, a veces en el transcurso de un solo día. Ningún otro sistema conocido por Monroe en sus exploraciones producía algo tan comparable a esa productividad. No es accidental, está sostenida por estructuras específicas que el mundo material proporciona. La familia que garantiza amor y apego, la mortalidad que garantiza pérdida, el tiempo que garantiza que todo lo que se ama eventualmente desaparece, la memoria que garantiza que la pérdida se recuerde y se reexperimente continuamente, la imaginación que garantiza que el miedo pueda proyectarse hacia el futuro y el dolor hacia el pasado. Cada una de estas estructuras, tomada individualmente, parece simplemente parte de toda la condición humana. Juntas forman algo que se parece mucho a un sistema de producción.
Los gnósticos tenían una palabra para este tipo de emoción más valioso que este sistema lo llamaba pasos. No el dolor simple, no el miedo elemental, sino la emoción compleja que emerge cuando el amor se mezcla con la pérdida, cuando la esperanza coexiste con el miedo, cuando el deseo se enfrenta a la imposibilidad de su satisfacción completa. Monroe llegó a la misma conclusión desde una dirección diferente. En sus exploraciones observó que no todas las emociones producen luz con la misma eficiencia. La ira siempre produce poco, el miedo puro produce moderadamente, pero el amor acompañado de apego, especialmente cuando ese apego está amenazado o es finalmente destruido, produce cantidades de energía que Monroe describía como extraordinarias. El amor de una madre por su hijo, el amor romántico en el momento de su ruptura, la esperanza de una persona que construye algo durante años y lo ve derrumbarse, la fe de alguien que cree profundamente y enfrenta la duda. Estas son las emociones más comunes de la vida humana. Por accidente son las emociones más comunes porque el sistema fue construido para producirlos y nosotros para vivirlo. Ay. Ahora bien, hay algo tan importante que debo decirte aquí, porque es necesario que te des cuenta exactamente a dónde queremos llegar. Describir este sistema, si es real, produce emociones muy específicas como la rabia, sensación de traición, desesperación, una especie de nihilismo frío que dice, si todo está diseñado para usarme, entonces nada tiene sentido. Y esas emociones adivinas, ¿qué producen? Más luz. La rabia de sentirse atrapado, el miedo de no poder salir, la desesperación de entender el juego y no saber cómo juzgarlo y cómo tienes que jugar este juego. Monroe lo documentó específicamente. Escribió haber observado que las personas que descubren parcialmente el sistema que emite que algo no está bien en la estructura de la realidad, pero no pueden nombrar exactamente qué genera un tipo de energía particularmente intensa, una energía que podríamos llamar la energía del despertar incompleto. Según Monroe, una de las más productivas para el sistema, y los gnósticos lo habían también, por eso insistían en que el conocimiento que libera no es el conocimiento intelectual, no es saber que el sistema existe, no es entender su arquitectura, no es poder describirlo con precisión y citarlo en conversaciones. Esto puede ser tan parte del sistema como la ignorancia que presente superar. Lo que los gnósticos llamaban gnosis era algo diferente, era un reconocimiento directo, una percepción que pasa por el intelecto, sino que lo trasciende, algo que no se puede transmitir de una persona a otra, porque no es información. Es una experiencia del observador que ya existe en ti, más allá de las emociones, más allá de la identidad, más allá del miedo y del deseo. Y ese observador, según ambas fuentes, no puede ser tocado por un sistema. Pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se accede? O algo, ¿por qué definición no puede ser enseñado ni transmitido? Esa es la pregunta que vamos a explorar ahora, mis amores. Porque hay algo más en los textos gnósticos que la mayoría de las versiones populares de esta historia omiten deliberadamente. Algo que transforma completamente el significado de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque el sistema existe, la cosecha es real. Pero el sistema también contiene dentro de sí mismo la semilla de su propia superación. Y tú eres esa semilla, mi corazón. Hay un mito gnóstico que nadie menciona cuando habla de ese tema. Y es el más importante de todos, el sistema, el mito de Sofía, de Pistis Sofía. Y no es una historia sobre dioses distantes, ni sobre estructuras cósmicas abstractas. Es una historia sobre ti, sobre lo que tú eres por debajo de todo lo que crees ser, sobre lo que permanece cuando el sistema ha tomado todo lo que puede tomar. Pistisofía significa sabiduría en griego.
En la cosmología arcóntica, agnóstica, Sofía es una emanación del pleroma, que es el nombre que los gnósticos daban a la realidad divina verdadera, la totalidad luminosa que existe más allá de cualquier sistema, más allá de cualquier jerarquía, más allá de cualquier arconte. El pleroma no controla, no administra, no cosecha. Simplemente es completo, sin necesidad de nada exterior a sí mismo. La pistisofía, en un momento que los textos escriben como un error o un exceso de creatividad, se lanza hacia afuera del pleroma sin la intención de su contraparte masculina, cae hacia la materia y en esa caída, en ese contacto con la densidad del mundo material, nace Yaldabaoth, el creador ignorante del administrador que no sabe que administrar una fracción infinitesimal de lo real, pero aquí viene la parte que los resumen populares siempre omiten. Cuando Pistisofía cae, no cae vacía, lleva consigo una chispa del pleroma, una fracción de luz divina, que queda atrapada dentro de la creación de Yaldabaoth. Y esa chispa, sin que Yaldabaoth lo sepa, sin que los arcontes puedan percibirla, queda depositada dentro de cada ser humano. Los gnósticos la llamaban de varias maneras, a veces neuma, espíritu, a veces espinola luminosa, que podía traducirse como inteligencia luminosa interior. Es la parte de ti que no pertenece al sistema, la parte que el sistema no puede cosechar, porque no puede tocarla. Está más allá del miedo, más allá del apego, más allá de la identidad que construyes con tus experiencias, más allá incluso del dolor más profundo que hayas sentido. No puede ser destruida, solo puede ser silenciada temporalmente por el ruido musical y por todos los sistemas que generan ruido constantemente y muchas personas lo escuchan afinamente. Piénsalo, cada emoción intensa que vives, cada ciclo de esperanza y pérdida, cada momento de apego y separación produce dos cosas simultáneamente. Produce luz, la energía que el sistema recoge, y produce ruido interno, una acumulación de patrones emocionales, miedos, narrativas sobre quién eres y qué te ha pasado, que van construyendo una capa cada vez más densa entre tu conciencia ordinaria y esa chispa interior que los gnósticos describían y la llamaban esa capa del espíritu falsificado. En griego, entimonion, neuma, una estructura artificial dentro del ser humano, no física, sino energética o psicológica, que genera las reacciones emocionales intensas, que mantiene los ciclos de apego y miedo, que produce exactamente el tipo de experiencia que el sistema necesita para alimentarse. No, no es tu enemigo externo, está dentro de ti. Habla como tu voz, usa tus recuerdos. Se siente completamente como si fueras tú, pero no lo es. ¿Qué eres? Monroe llegó a una conclusión paralela desde su propia exploración en sus últimos años de investigación. Monroe describió haber buscado algo que llamaba el yo verdadero de la personalidad, no los recuerdos, no las emociones, no la identidad construida a través de las experiencias de vida, algo más fundamental, algo que pertenecía y permanecía estable independientemente de lo que ocurría en la experiencia consciente. Lo encontró y lo descubrió y al encontrarlo se parece extraordinariamente a lo que los gnósticos llaman la chispa interior divina. Él describió algo que no reacciona al sistema, que no genera luz, porque no está involucrado en el ciclo de apego y pérdida que existe de manera completamente independiente de la realidad física y de las estructuras emocionales, que esa realidad produce algo que sus palabras simplemente observa, y que llegamos al punto más delicado de este análisis, porque la pregunta inevitable, la que surge naturalmente después de entender todo esto, es cómo se accede a esa parte, cómo se silencia el ruido suficientemente para percibir la chispa, cómo se sale del sistema. Y la respuesta gnóstica es la más frustrante y la más honesta que existe. No se puede enseñar, no hay método, no hay práctica, no hay secuencia de pasos.
que seguida correctamente produzca la experiencia, porque cualquier método que pueda seguir es seguido por el espíritu, falsificado, que es extraordinariamente hábil para imitar el despertar. Puede generar sensaciones de iluminación, sentimientos de expansión, momentos de euforia espiritual, que se siente exactamente como lo que estás buscando y que producen, mientras los experimentas, una cantidad considerable de luz, de un tipo particular de luz, del buscador espiritual cargado de ego, de superioridad, de identidad construida alrededor del conocimiento oculto. Este es el mecanismo que los gnósticos llamaban gnosticismo psíquico y es paradójicamente una de las trampas más eficientes del sistema, porque toma el impulso genuino hacia la libertad y lo convierte en otro ciclo de producción. El orgullo de saber lo que otros no saben, el miedo de perder ese conocimiento, la identidad del desesperado, del iluminado, del que vio Matrix, todo eso alimenta exactamente lo que pretende trascender. Entonces, ¿qué queda? Los gnósticos decían que la gnosis verdadera no es algo que se alcanza, es algo que se reconoce. La diferencia es sutil, pero absoluta. Alcanzar implica un viaje desde aquí hasta allá. Implica que ahora no lo tienes y que el esfuerzo correcto podrás tenerlo. Reconocer implica que ya estás ahí, que siempre estuvo ahí, que el único obstáculo es la acumulación del ruido que impide verlo. No es creer que la chispa existe. Crees es una función del intelecto y el intelecto es parte del ruido. No es entender el sistema y posesionarte críticamente frente a él. Entender es también una función del intelecto. No es práctica la meditación correcta, ni seguir la dieta correcta, ni leer los textos correctos, aunque todo eso puede crear condiciones más silenciosas. Es un momento, un instante sin duración en que algo en ti se reconoce a sí mismo más allá de todo lo que creías ser. El mito de la Pistisofía termina con este reconocimiento. Sofía, después de haber pasado por todos los ciclos de sufrimiento, dentro del sistema de Yaldabaoth, después de haber sido cosechada y reciclada y usada exactamente como el sistema usa a los seres humanos, llega a un punto en que de alguna manera, sin que nadie se lo enseñe, sin que ningún maestro se lo explique, recuerda que la luz que buscabas afuera, en el pleroma que dejó atrás, siempre estuvo dentro de ella, que nunca la perdió realmente. De toda la caída, todo el sufrimiento, todo el ciclo de cosecha y pérdida ocurrió en la superficie de algo que permanecía intacto en su interior. Y ese reconocimiento, el sistema pierde su poder sobre ella, no porque ella fue destruida, ella lo destruya, no, porque escapé de él, sino porque deja de creer que el sistema define lo que es. Aquí será la paradoja final, que ninguna de las versiones populares de este tema se atreven a formular. El sistema es real, la cosecha es real, los ciclos de amor y pérdida, de esperanza y miedo, de apego y de separación, producen algo que fluye más allá de la experiencia individual, hacia dimensiones que no podemos percibir directamente. Eso, según Monroe y según los gnósticos, es probablemente verdad, pero el sistema también contiene sin querer, que fue diseñado así, la semilla de su propia superación, porque en el proceso de generar seres capaces de emociones tan densas y tan intensas, Yaldabaoth creó algo que no esperaba creer. Creó seres capaces de volverse hacia adentro, capaces de observar sus propias emociones desde afuera, capaces de preguntarse quién está sintiendo todo esto. Y esa capacidad de autoobservación, esa posibilidad de que el observador se reconozca a sí mismo, es exactamente lo que el sistema no puede cosechar. Es el único que el sistema no puede usar, porque en el momento en que el observador se reconoce y deja de estar involucrado de la manera en que el sistema requiere,
No desaparecen las emociones, no desaparece el amor ni el dolor, solo desaparece la vida en un mundo material con todas sus pérdidas y sus ciclos. Pero hay algo en ti que lo atraviesa sin ser arrastrado por ellos, algo que se siente sin perderse en lo que se siente. Monroe lo buscó durante décadas, los gnósticos lo llamaron por decenas los nombres distintos, las tradiciones contemplativas en todo el mundo, cada una desde su propio ángulo, apuntan hacia lo mismo, no hacia una creencia, no hacia un sistema de ideas, no hacia un conjunto de prácticas que seguir, hacia algo que ya está ahí. Y ahora la pregunta, ¿qué quiero dejarte? No como algo retórico, no como gancho, sino como algo genuino que vale la pena sostener, en silencio por un momento. Alguna vez en algún instante de tu vida, aunque sea por una fracción de segundo, sentiste que había algo en ti que observaba todo lo demás, no como pensaba, no como sentía, simplemente lo observaba, algo estable, quieto, completamente presente, que no estaba siendo arrastrado por lo que ocurría en su alrededor. Si la respuesta es sí, aunque haya sido una sola vez, apenas lo recuerdes, entonces tú ya sabes que existe. No como concepto, no como experiencia. Tienes que mirar lo que tienes, tus pensamientos, tus sentimientos, controlarlos. No dejarlos, decir, no, tú no eres para mí. Empezar a verlos como una televisión, una pantalla, pero no vivirlos, no entrar ahí. Tienes que soltar todo eso, porque tu chispa divina está dentro de ti y por eso ya te he compartido varios decretos para que tú la vayas actualizando, la vayas reviviendo y la pongas en práctica. Y cuando la despiertes totalmente, tú podrás vivir lejos de todas estas maquinaciones y contemplaciones. Lo más importante de todo esto, no vivas en la televisión, no vivas en las noticias, en los periódicos, en los celulares. Vive tu mundo desde afuera, no lo vivas desde ahí porque estás dando alimento para los arcontes. Y ya tú tienes que soltar todo eso, mi corazón. Y cuando tú entiendas que todo ese ruido, tú estás dispuesto a dejarlo y a silenciarlo para que tú puedas vivir feliz, ya es tu decisión, mi corazón. Para mí ha sido un placer muy grande estar contigo, de verdad. Ustedes saben que yo los amo. Besitos de corazón. Chau, hasta prontito.